Hoy os traigo un caso que ha dejado una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Un caso que estremeció al país entero y que aún hoy, décadas después, sigue dividiendo a la opinión pública. Esta es la historia de los hermanos Menéndez. Lyle y Eric Menéndez, dos jóvenes que lo tenían todo: dinero, lujo y una vida privilegiada en Beverly Hills, la cuna de la élite. Pero el 20 de agosto de 1989, esa imagen perfecta se rompió en pedazos cuando los cuerpos de sus padres, José y Kitty Menéndez, fueron encontrados brutalmente asesinados a tiros en su propia mansión. Al principio nadie sospechaba de ellos. ¿Cómo podrían dos hijos privilegiados que lo tenían todo ser capaces de asesinar a sus propios padres de manera tan violenta? Pero a medida que la investigación avanzaba, las sospechas comenzaron a rodear a los hermanos, y cuando finalmente se reveló que ellos mismos habían sido los autores de los asesinatos, el caso dio un giro inesperado que nadie podía prever. El juicio de los hermanos Menéndez fue un espectáculo mediático sin precedentes. La defensa argumentaba que estos jóvenes no eran simples asesinos motivados por la codicia, sino víctimas de años de abusos horrendos a manos de su propio padre. Un padre que, según ellos, ejercía un control absoluto sobre sus vidas, utilizando el abuso físico y sexual como sus herramientas más oscuras. Pero la Fiscalía, por otro lado, sostenía que estos dos hermanos habían planeado el asesinato de sus padres para poder huir y heredar la fortuna familiar. Hoy exploraremos este caso desde sus inicios, desde los primeros días de Lyle y Eric Menéndez en su vida aparentemente idílica, hasta la noche del crimen y los giros dramáticos en el juicio. Pero más allá del sensacionalismo nos preguntaremos: ¿fue este crimen un acto de pura codicia o el trágico desenlace de años de abuso y desesperación? Acompáñame en este viaje al corazón de uno de los casos más perturbadores y complejos de la historia criminal. Hoy exploraremos el caso de los hermanos Menéndez. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más a este canal para explorar uno de los casos más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Ya sabéis que si estáis escuchando esto en iVoox o lo estáis viendo en YouTube, por favor, dar un like, suscribiros y por favor dejar un emote, un comentario, lo que sea, que a mí me ayuda muchísimo para que estos casos se esparzan y así poder llegar a más gente y yo poder dedicarle más tiempo a estos crímenes. Pero después de esta super intro no me voy a enrollar más y empecemos con el caso. Para entender cómo se llega a una tragedia tan devastadora como el asesinato de José y Kitty Menéndez, primero tenemos que conocer a esta familia que desde afuera parecía tenerlo absolutamente todo. José Enrique Menéndez nació en Cuba en 1944. Su vida dio un giro drástico en 1960, cuando la Revolución cubana expulsó a muchas familias acomodadas del país. José, entonces un adolescente, emigró a los Estados Unidos junto a su familia. Este cambio abrupto no lo detuvo, al contrario, pareció impulsarlo. José se destacaba por su ambición y su determinación. Después de estudiar contabilidad en la Universidad del Sur de Illinois, comenzó a escalar posiciones en el mundo de los negocios. José Menéndez no tardó en hacerse un nombre en la industria del entretenimiento. Trabajó para RCA Records, donde ayudó a descubrir y promocionar talentos, y más tarde asumió roles ejecutivos en empresas de entretenimiento como Live Entertainment. Su inteligencia, habilidad para los negocios y su implacable ética de trabajo lo llevaron a la cima. Para cuando sus hijos Lyle y Eric eran adolescentes, José ya era una figura poderosa y respetada en Hollywood. Por otro lado, tenemos a Mary Louise Anderson, mejor conocida como Kitty Menéndez. Había crecido en un ambiente más modesto en Illinois. Kitty tenía sueños de una vida en el cine y la televisión, pero esos sueños quedaron en segundo plano cuando conoció a José en la Universidad del Sur de Illinois.
Se casaron en 1963 y con el tiempo Kitty dejó atrás sus aspiraciones personales para concentrarse en ser esposa y madre. A primera vista, Kitty era una madre dedicada que criaba a sus hijos en un hogar lleno de privilegios, pero con los años comenzó a luchar con la depresión, un malestar que fue creciendo a medida que su matrimonio se volvía más complicado. Juntos, José y Kitty crearon lo que muchos consideraban la familia ideal. Vivían en una mansión en Beverly Hills, una de las zonas más exclusivas y prestigiosas de Los Ángeles. Tenían todos los símbolos del éxito: coches de lujo, vacaciones en los mejores destinos y la admiración de sus vecinos. Para quienes lo veían desde afuera, los Menéndez representaban el sueño americano hecho realidad. José, el inmigrante que se abrió camino desde abajo, y Kitty, la esposa devota que lo ayudaba, eran vistos como un ejemplo de lo que se podían lograr con trabajo duro y determinación. Sin embargo, como suele suceder con las apariencias, la realidad dentro de las paredes de la mansión de Beverly Hills era muy distinta. Mientras la familia disfrutaba de una vida de lujo, puertas adentro se respiraba un ambiente cargado de tensión y secretos oscuros. Los hijos, Lyle y Eric, crecieron rodeados de privilegios. Fueron a las mejores escuelas, participaron en actividades deportivas de alto nivel y parecían destinados a heredar el legado de éxito de su padre. Pero las presiones dentro del hogar eran enormes. José era conocido por su control estricto y su temperamento autoritario. Nada en la vida de los Menéndez se dejaba al azar, y el perfeccionismo y las expectativas sobre sus hijos eran asfixiantes. Kitty, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Aunque cuidaba de sus hijos y participaba en la vida social de la élite de Beverly Hills, su depresión y su progresiva dependencia al alcohol comenzaban a facturar la fachada de la familia perfecta. La familia Menéndez proyectaba una imagen de éxito, pero bajo esa superficie brillante se escondía un ambiente tóxico, lleno de conflictos no resueltos, dolor emocional y, según las declaraciones posteriores de Lyle y Eric, abusos que acabarían conduciendo a una tragedia. Beverly Hills los veía como una familia ejemplar, pero lo que sucedía detrás de esas puertas era todo menos un cuento de hadas. Los Menéndez no solo eran víctimas de las presiones externas de una vida de éxito, sino también de los fantasmas de cada miembro que cargaba por dentro. Y esa combinación sería fatal. La pregunta sigue siendo: ¿qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Hasta qué punto el control y los abusos de José empujaron a sus hijos al límite? ¿O fueron esos jóvenes simplemente consumidos por la codicia, buscando liberarse del control de sus padres para disfrutar de la fortuna familiar? Lo que está claro es que el 20 de agosto de 1989, esa imagen perfecta se rompió en 1000 pedazos, revelando la oscura realidad detrás de una familia que parecía tenerlo todo. La noche del 20 de agosto de 1989, una escena de horror invadió la mansión de los Menéndez en Beverly Hills. Lo que sucedió esa noche marcaría el inicio de uno de los casos más impactantes en la historia criminal de Estados Unidos. Eran alrededor de las 10 de la noche. José Menéndez, un hombre de éxito, de poder, estaba sentado en el sofá de la sala de televisión de su lujosa mansión. Junto a él, Kitty Menéndez, su esposa, descansaba después de un día aparentemente normal. Ninguno de los dos sabía que esas serían sus últimas horas de vida. Esa noche, Lyle y Eric Menéndez entraron en la casa armados con escopetas, con un plan macabro en mente. Según la versión oficial, entraron sigilosamente acercándose a sus padres sin que estos tuvieran la menor oportunidad de defenderse. Lyle fue el primero en disparar. A quemarropa, dirigió el arma hacia su padre, José, impactándolo directamente en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo de José cayó al instante sobre el sofá inerte. Kitty, aterrorizada, intentó escapar, pero estaba paralizada por el pánico. En su intento de huida, tropezó y cayó al suelo. Los hermanos no mostraron piedad. Dispararon una y otra vez, llenando la habitación de disparos y gritos. 15 disparos en total. La sangre salpicaba las paredes mientras Kitty yacía en el suelo muriendo a manos de sus propios hijos. Cuando el crimen terminó, los hermanos Menéndez se encontraron en medio de una escena espantosa. Los cuerpos de sus padres, mutilados por los disparos, los rodeaban. Pero en lugar de mostrar arrepentimiento o pánico, tomaron una decisión fría y calculada.
Lyle y Eric salieron de casa abandonando la escena del crimen y se dirigieron a ver una película, Batman de Tim Burton, buscando establecer una coartada. Alrededor de las 11:47 de la noche, Lyle Menéndez hizo una llamada al 911. Entre sollozos y gritos, informó a la operadora que sus padres habían sido asesinados. «Alguien ha matado a mis padres», exclamaba con voz entrecortada. Cuando la policía llegó a la mansión, encontraron una escena de absoluta carnicería. Los cuerpos de José y Kitty estaban casi irreconocibles por la violencia del ataque. La brutalidad del crimen fue tan intensa que en un primer momento los detectives pensaron que se trataba de un asesinato vinculado al crimen organizado. Durante las primeras semanas de investigación, los hermanos Menéndez no fueron considerados sospechosos. La policía inicialmente se enfocó en otras teorías: enemigos de negocios de José, posibles ladrones o incluso un ajuste de cuentas. Después de todo, los hermanos se mostraban devastados ante la pérdida de sus padres. Lyle, con su voz rota por el dolor, ofrecía todo tipo de ayuda a los investigadores. Eric, el menor de los hermanos, parecía destrozado emocionalmente, pero como sabemos, las apariencias pueden engañar. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras inconsistencias. A pesar del luto que aparentaban, los hermanos empezaron a gastar grandes sumas de dinero poco después de la muerte de sus padres. Compraron coches de lujo, ropa costosa y relojes caros. Lyle invirtió más de $60,000 en un Porsche. Eric, por su parte, contrató a un entrenador de tenis personal y se dedicó a viajar por el país. Los detectives comenzaron a preguntarse ¿por qué estos jóvenes que acababan de perder a sus padres de una manera tan brutal gastaban de esa manera tan desenfrenada? Las sospechas aumentaron cuando uno de los amigos de Eric, un psicólogo llamado Jerome Otziel, se acercó a la policía con información clave. Eric le había confesado a Otziel en una sesión privada que él y Lyle habían asesinado a sus padres. Esta confesión fue grabada en secreto y presentada a los investigadores. Fue un giro decisivo en el caso. A partir de ese momento, las investigaciones se centraron en los hermanos Menéndez. Ya no eran los hijos afligidos, ahora eran los principales sospechosos del doble asesinato. La fiscalía argumentó que los hermanos habían asesinado a sus padres motivados por la codicia. Querían heredar la fortuna familiar y vivir sin restricciones. El estilo de vida ostentoso que adoptaron tras el crimen parecía apoyar esta teoría. Pero entonces los hermanos Menéndez dieron a conocer su versión de los hechos. No negaban haber matado a sus padres, pero insistieron en que no fue por codicia, sino por miedo. Según ellos, José Menéndez no era el padre perfecto que todos creían. Era un abusador despiadado que había controlado y maltratado a sus hijos durante años. Lyle y Eric afirmaron que desde una edad temprana habían sido víctimas de abuso físico, psicológico y sexual por parte de su padre. Kitty, aunque no participaba activamente en los abusos, había permitido que continuaran, mirando hacia otro lado mientras sus hijos sufrían. Los hermanos dijeron que temían por sus vidas. Aseguraron que su padre había amenazado con matarlos si revelaba lo que ocurría en casa. Según su relato, la noche del crimen actuaron en un momento de desesperación. Temían que José cumpliera su amenaza y sintieron que no tenían otra salida más que matarlo a él y a su madre. El juicio de los Menéndez fue, en muchos sentidos, una lucha entre dos narrativas completamente opuestas. Por un lado, la fiscalía los retrataba como asesinos fríos y calculadores, motivados por el dinero. Por otro lado, la defensa los mostraba como víctimas de años de abuso, impulsados a cometer el crimen como último recurso para salvarse a sí mismos. Pero, ¿quién tenía la razón? ¿Fueron realmente víctimas de años de tortura emocional y física empujados al límite? ¿O, como sostenía la fiscalía, su verdadero motivo fue el poder y la codicia? Estas preguntas quedarían en el aire esperando ser respondidas en el juicio que le seguiría. El juicio de los hermanos Menéndez en 1993 fue mucho más que un procedimiento legal. Se convirtió en un espectáculo mediático de proporciones inimaginables. Las cámaras de televisión entraron en la sala del tribunal, convirtiendo el proceso en un fenómeno nacional. Millones de personas en todo el país seguían cada detalle de los testimonios, las declaraciones y los enfrentamientos entre la fiscalía y la defensa. Era como una novela de terror, pero esta vez la tragedia era real.
Lyle y Eric Menéndez no negaron haber matado a sus padres. La evidencia era abrumadora y el testimonio de su amigo, el psicólogo Jerome Otziel, había sellado su destino. Sin embargo, la defensa tenía una carta bajo la manga que sacudió profundamente a la opinión pública. Los hermanos alegaron que habían sido víctimas de años de abuso sexual por parte de su padre, José Menéndez. Este abuso decía que había comenzado cuando eran niños pequeños y continuó durante su adolescencia. El control, el miedo y la humillación que experimentaron los llevaron a un estado de desesperación tal que sintieron que la única salida era matar a sus padres. Lyle y Eric describieron a su padre como un hombre severo, controlador y despiadado. José Menéndez no solo dirigía los destinos financieros de su familia, con mano de hierro, sino que también sus vidas personales. Según los testimonios de los hermanos, los abusos eran constantes, y Kitty, su madre, permanecía en silencio, incapaz o no dispuesta a intervenir. En la sala del tribunal, los detalles que salieron a la luz fueron perturbadores. Lyle habló de cómo su padre lo había sometido a años de abusos sexuales y Eric, el más joven, describió episodios similares. La defensa argumentaba que estos abusos no solo los afectaron emocionalmente, sino que los quebraron psicológicamente. Según sus abogados, Lyle y Eric actuaron la noche del crimen porque creían que sus vidas estaban en peligro inminente. Temían que su padre, al descubrir que pensaban revelar los abusos, cumplieran sus amenazas y los mataran a ellos. La Fiscalía, sin embargo, presentó una narrativa completamente distinta. Para ellos, los hermanos Menéndez eran fríos, calculadores y movidos únicamente por el deseo de heredar la fortuna familiar. Según la acusación, los hermanos habían planeado cuidadosamente el asesinato de sus padres con el objetivo de obtener acceso al dinero y vivir una vida de lujos sin las restricciones que José imponía. La Fiscalía señaló que después de los asesinatos, los hermanos no mostraron el comportamiento típico de jóvenes traumatizados. En cambio, se embarcaron en un frenesí de gastos comprando coches, relojes y ropa costosa. El comportamiento de Lyle y Eric, según la Fiscalía, no correspondía al de víctimas aterrorizadas, sino al de asesinos codiciosos que ya habían alcanzado lo que querían. Las dos versiones de los hechos no podían ser más opuestas. Por un lado, teníamos a los hermanos Menéndez describiendo años de sufrimiento inimaginable, un infierno doméstico que culminó en el asesinato de sus padres. Por otro lado, la Fiscalía pintaba un cuadro de ambición desmedida y crueldad calculada. Las emociones en la sala del tribunal estaban a flor de piel. El público que seguía el juicio por televisión se polarizó. Algunos creían en los relatos de abuso y veían a Lyle y Eric como víctimas. Otros los consideraban manipuladores que habían creado una historia de abuso para evitar la condena. El jurado, compuesto por hombres y mujeres comunes, no pudo llegar a un consenso. El juicio terminó con un jurado dividido en cuanto a la culpabilidad de los hermanos. Las opiniones dentro del jurado reflejaban la misma división que había en el público. Algunos creían que los hermanos eran víctimas y que sus acciones, aunque horribles, eran comprensibles dada la historia de abuso. Otros no podían dejar de ver la brutalidad del crimen y la evidencia de que los hermanos habían disfrutado de los frutos de su crimen inmediatamente después. Esta división en el jurado llevó a la realización de dos juicios separados, uno para Lyle y otro para Eric. A pesar de los intentos de la defensa por continuar argumentando que los abusos los habían llevado al límite, los veredictos finales no cambiaron. En 1996, ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de los Menéndez no solo fue un caso judicial, sino un reflejo de los problemas más profundos de la sociedad. Tocó temas como el abuso sexual dentro de la familia, el poder destructivo del control y cómo el dinero y el éxito pueden ocultar las heridas más profundas. Para muchos, los hermanos Menéndez seguían siendo asesinos fríos, pero para otros serán siempre víctimas que trágicamente sintieron que no tenían otra salida más que la de matar. El caso de los hermanos Menéndez abrió un debate que aún resuena en la cultura popular.
La pregunta sigue siendo, ¿fue justicia o una tragedia aún más grande? Y quizá, como ocurre en muchos de estos casos, la verdad completa nunca se conocerá. Solo queda el rastro de lo que ocurrió de ese tribunal televisado y las vidas destruidas por lo que sucedió dentro de las paredes de esa mansión de Beverly Hills. En 1996, tras años de procedimientos judiciales y tras haber capturado la atención de todo el país, los hermanos Menéndez recibieron su sentencia definitiva: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto era claro: Lyle y Eric Menéndez pasarían el resto de sus vidas en prisión por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez. Con este veredicto, el caso que había fascinado y dividido a la opinión pública durante años parecía finalmente haber llegado a su fin. Pero el impacto de este caso no terminó con la sentencia. El juicio de los hermanos Menéndez dejó una marca indeleble en la sociedad estadounidense. Fue uno de los primeros juicios que se transmitió por televisión a nivel nacional, y esa exposición constante tuvo un profundo efecto en cómo se perciben los procesos judiciales en Estados Unidos. Este caso, con sus giros dramáticos, confesiones perturbadoras y el espectáculo mediático que le rodeó, ayudó a establecer un precedente para lo que conocemos hoy como el juicio de los medios. Las cámaras capturaron cada lágrima, cada testimonio desgarrador y lo llevaron a los hogares de millones de personas. Era imposible no sentirse parte del proceso. Sin embargo, este juicio también dividió a la opinión de la sociedad. Por un lado, muchos vieron la sentencia como justa. Dos jóvenes que habían asesinado a sangre fría a sus padres no merecían ninguna indulgencia. Las descripciones gráficas del asesinato, la brutalidad con la que actuaron y el comportamiento frívolo y desenfrenado después del crimen parecían ser pruebas irrefutables de que Lyle y Eric no eran más que asesinos motivados por la codicia. Pero por otro lado, había quienes se sentían incómodos con el veredicto. La defensa de los hermanos había expuesto un lado oscuro y profundo de su vida familiar, años de abuso físico y sexual que, según Lyle y Eric, los había llevado a cometer el crimen en un estado de miedo y desesperación. Para algunos, los hermanos Menéndez no eran simplemente asesinos, sino víctimas trágicas de un sistema familiar roto en el que la presión y el abuso los habían empujado al borde del colapso. Esta dicotomía entre asesinos y víctimas seguía siendo un punto de debate mucho después del cierre del caso. El impacto del caso Menéndez también fue notable en el sistema judicial estadounidense. Planteó preguntas difíciles sobre la defensa basada en el abuso. ¿Cómo debe manejarse el abuso infantil en el contexto de un juicio criminal? ¿Puede el trauma justificar el parricidio o existen límites que no pueden cruzarse sin importar el contexto? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y aunque el sistema judicial trató de dar un cierre con la sentencia de la cadena perpetua, el debate quedó abierto. Este caso también reveló algo sobre la fascinación pública con las dinámicas familiares disfuncionales en las clases altas. La historia de los Menéndez, una familia que a los ojos del público parecía perfecta, pero que escondía secretos oscuros, tocó una fibra sensible. El contexto sociofamiliar tuvo un papel clave en el juicio. Era difícil conciliar la imagen pública del éxito, riqueza y privilegio con los relatos de abuso y control que emergieron en el tribunal. El caso Menéndez, en muchos sentidos, fue un recordatorio perturbador de que las apariencias pueden ser engañosas y de que incluso en las familias más acomodadas pueden ocurrir tragedias indescriptibles. Al mirar hacia atrás, el caso de los hermanos Menéndez dejó lecciones importantes. Subrayó la necesidad de comprender más profundamente el impacto del abuso en la vida de las víctimas y cómo éste puede afectar a sus decisiones. También mostró el poder destructivo que puede tener el control absoluto dentro de una familia. Aunque el veredicto se mantuvo firme y los hermanos Menéndez pasaron de ser hijos privilegiados a prisioneros condenados, el caso siguió resonando en la conciencia colectiva. Con el tiempo, varios documentales, libros y series han intentado desentrañar lo que realmente ocurrió detrás de las puertas cerradas de la casa de la familia Menéndez. A día de hoy, este caso sigue generando preguntas. ¿Realmente se hizo justicia? ¿Fueron Lyle y Eric víctimas tanto como fueron criminales? Y sobre todo, ¿cómo podemos prevenir que tragedias como estas vuelvan a suceder?
Aunque el caso de los hermanos Menéndez se resolvió en los tribunales con sus condenas a cadena perpetua, su historia no se quedó atrás en el pasado. De hecho, el caso ha seguido resonando en la cultura popular durante décadas, inspirando numerosas representaciones en medios como películas, documentales y series de televisión. Es un recordatorio inquietante de cómo los crímenes familiares más atroces pueden captar la atención colectiva de una sociedad y cómo estas historias se transforman en narrativas que persisten a través del tiempo. Poco después de las condenas comenzaron a surgir representaciones del caso en televisión y en el cine. Uno de los primeros documentales que explotó el tema fue Menéndez, A Killing in Beverly Hills, una película para televisión que detallaba los eventos del asesinato y el juicio. Esta producción sirvió para mantener la historia en la mente del público, que seguía obsesionado con la aparente contradicción entre la imagen de los hijos privilegiados y la brutalidad del crimen que habían cometido. Pero no fue solo la televisión la que encontró fascinación en el caso. Varias películas y programas de entrevistas exploraron complejidades psicológicas y emocionales detrás del crimen, ofreciendo una ventana a la dinámica familiar disfuncional que, según los hermanos, los llevó al límite. Los Menéndez se convirtieron en personajes de referencia para historias sobre el colapso de la unidad familiar, particularmente en contextos de poder y riqueza. Estos elementos transformaron el caso en una especie de narrativa de advertencia sobre los peligros de los secretos ocultos en las familias aparentemente perfectas. Con los años, la fascinación por el caso no disminuyó. De hecho, ha tenido un resurgimiento notable en la cultura pop contemporánea, en parte debido a la forma en que los crímenes reales han encontrado un lugar privilegiado en plataformas de entretenimiento. En 2017, Ley y Orden True Crime lanzó una temporada completa dedicada al caso Menéndez. La serie, protagonizada por Edie Falco como la abogada defensora Leslie Abramson, renovó el interés en la historia, trayendo de vuelta los hechos del juicio a una nueva generación. Este enfoque dramatizado no solo presentó los eventos judiciales, sino que también profundizó en los abusos de los hermanos alegaron haber sufrido, recordando al público las capas de complejidad que envolvieron al crimen. El caso Menéndez ha mantenido su relevancia en parte porque toca temas profundamente humanos: el abuso, el poder, el dinero y las consecuencias devastadoras de los secretos familiares. La tragedia de una familia acomodada que se derrumba dentro resuena en una cultura obsesionada con la imagen y el éxito. Tal vez sea esta dicotomía entre el lujo y el horror lo que ha mantenido el caso en el centro de la atención pública durante tanto tiempo. El interés en el caso de los hermanos Menéndez no muestra signos de disminuir. De hecho, hace poco ha salido la serie de Netflix Monstruos. Al final, el caso Menéndez no solo es una tragedia familiar, es un símbolo del poder que tienen las historias reales para conmover y horrorizar, para hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y las relaciones que construimos. Es un recordatorio constante de que incluso las familias que parecen tenerlo todo pueden estar ocultando los más oscuros secretos. Y mientras existan esas preguntas sin respuesta, la cultura popular seguirá volviendo a los hermanos Menéndez, buscando algo que pueda explicar cómo ocurrió esta tragedia y qué significa para nosotros. El caso de los hermanos Menéndez es sin duda uno de los más complejos y polémicos de la historia criminal de los Estados Unidos. Después de recorrer los hechos, los testimonios y las teorías que rodean esta tragedia familiar, la pregunta que queda en el aire es: ¿se hizo justicia? Para algunos, los hermanos Menéndez fueron víctimas de un sistema familiar profundamente tóxico y abusivo. Los relatos de abuso físico y sexual a manos de sus padres, José Menéndez, crearon una narrativa de sufrimiento que no puede ser ignorada fácilmente. Estos testimonios pusieron sobre la mesa temas difíciles como el impacto del abuso en la psique de las víctimas y hasta qué punto el trauma puede llevar a decisiones extremas. Muchos han sostenido que Lyle y Eric actuaron en un momento de miedo y desesperación, creyendo que no tenían otra opción. Sin embargo, para mí, los hermanos Menéndez fueron mucho más que víctimas. Tras examinar los detalles del caso, no puedo evitar verlos como asesinos fríos y calculadores. Después de todo, el crimen que cometieron fue meticulosamente planificado. No fue un arrebato, no fue un acto de desesperación en medio de una confrontación violenta. Fue una decisión calculada, ejecutada con brutalidad y sin remordimiento inmediato. Después de asesinar a sus padres de la manera más brutal, Lyle y Eric no mostraron signos de trauma o arrepentimiento. En su lugar, se embarcaron en una orgía de gastos lujosos como si las vidas de sus padres no hubieran significado absolutamente nada.
El nivel de violencia empleado en el asesinato, el uso deliberado de armas y la falta de compasión que mostraron inmediatamente después del crimen me hace difícil verlos como simplemente víctimas. Los hermanos actuaron con frialdad, con una precisión que parece indicar que sus verdaderas motivaciones iban mucho más allá del miedo y el abuso. Buscaban libertad, poder y una vida de lujo sin restricciones, y en su mente la única barrera entre ellos y ese sueño eran sus propios padres. Sí, es posible que hayan sido víctimas de abuso, y eso es algo que nunca debe tomarse a la ligera, pero el hecho de que hayan sido víctimas no los excusa de lo que hicieron. El asesinato de sus padres fue brutal y su comportamiento posterior no fue el de jóvenes quebrados por el trauma, sino el de individuos movidos por la codicia. El caso de los hermanos Menéndez nos recuerda que el abuso es una cuestión extremadamente compleja, pero también que ser víctima no justifica convertirse en victimario. Al final del día, este es un caso que desafía nuestras ideas sobre la justicia, el abuso y el crimen. ¿Se hizo justicia? En mi opinión, sí. Lyle y Eric Menéndez recibieron las sentencias que merecían por sus crímenes, pero eso no significa que la historia esté completamente resuelta. El impacto emocional de este caso, tanto en las víctimas como en la sociedad, sigue siendo profundo. Y ahora te dejo a ti con estas preguntas. ¿Qué piensas después de escuchar todos los detalles? ¿Fueron Lyle y Eric realmente víctimas de un sistema familiar que los quebró? ¿O simplemente criminales que vieron una oportunidad para liberarse de sus padres y obtener una vida de lujos? El caso de los hermanos Menéndez es un recordatorio de que la verdad puede ser difícil de discernir y que en muchos casos no hay una respuesta fácil. Bueno, ya está aquí el caso de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Si es así, ya sabes, pues le das un like, un comentario, te suscribes, activas la campanita, todas esas cosas. Recordar que esto no lo digo solo para YouTube, sino para iVoox y YouTube, así que ya sabéis. Y recordar que si queréis escuchar todos estos casos de forma anticipada, tenéis la opción para fans de iVoox por solo 1,49 € al mes. Y este caso me ha quedado larguísimo. Lo siento, espero que os haya gustado. Además, hoy no me encuentro especialmente bien, así que a lo mejor me notéis un poco plof. Pero tenía muchas ganas de traer este caso, y más después de que lo hayan traído a Netflix, que, bueno, muchos de los que me seguís por redes sociales, que por cierto, que si no me sigues, me seguís, ya sabéis mi opinión sobre Netflix y que no me gusta nada cómo Netflix blanquea asesinos, como es el caso de los hermanos Menéndez o es el caso de Rosa Peral. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Muchísimas gracias de verdad por estar y recuerda, mantente siempre vigilante. ¡Chao!